La risa que alguna vez amé ahora retumbaba en mis oídos como una sentencia de muerte para mi matrimonio. El aire de la montaña cortaba mi chaqueta como fragmentos de hielo. Cada respiración se convertía en vapor en la oscuridad. Mis manos temblaban mientras me acercaba a la puerta de la cabaña, no por el frío, sino por la risa baja e íntima que se deslizaba a través de la madera envejecida. La voz de una mujer suave y familiar, seguida por la risa característica de mi marido. La misma risa que alguna vez hacía que mi estómago se revolviera de emoción, ahora lo hacía retorcerse de terror. Acercando mi oído a la puerta, mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que ellos podrían oírlo. Las voces se fueron haciendo más claras, más distintas, y lo que escuché a continuación hizo que mis rodillas cedieran. No tienen ni idea, ¿verdad? La voz de la mujer era como seda sobre vidrio roto. La confianza siempre había sido ciega. La voz de mi marido llevaba una dureza cruel que nunca había escuchado antes. Lo hace todo mucho más fácil. Te a mi propio nombre dicho como si fuera una burla. 3 días antes, el mensaje había sido lo suficientemente simple. Escapada de fin de semana con los chicos. Necesito desconectar. Te quiero. Me quedé mirando la pantalla del teléfono con el café en las manos ya frío en nuestra cocina vacía. Clarence había estado haciendo estos viajes mensualmente durante el último año. Siempre la misma historia, siempre los mismos detalles vagos. Camaradería masculina, decía con esa sonrisa infantil que alguna vez me derretía. Ya sabes cómo es. Pero yo no sabía cómo era. Ese era el problema. Las mentiras habían comenzado pequeñas. Una cena de trabajo que se alargaba a una conferencia que no parecía tener presencia en línea. Llamadas telefónicas que tomaba afuera diciendo que la recepción era mejor. Cada explicación era razonable por sí sola, pero juntas formaban un patrón que me oprimía el pecho de incomodidad. Llevaba 8 años casada con Clarence Brennan. Habíamos construido una vida juntos, una casa modesta con un jardín que había cultivado con tanto esmero panqueques los domingos por la mañana, que se habían convertido en nuestra rutina, sueños compartidos de hijos que nunca llegamos a tener. Me entregué por completo a nuestro matrimonio, como el agua en las manos que no pueden contenerla, creyendo que el amor y la dedicación serían suficientes para mantenernos unidos. Pero últimamente sentía que me estaba ahogando en mi propia devoción. El punto de quiebre llegó cuando encontré los recibos, escondidos en su bolsa de gimnasio, arrugados y olvidados una cena para 2 en un restaurante caro, en una noche que él había dicho que estaba trabajando tarde. Mis manos temblaron mientras extendía el papel viendo la fecha, la cantidad, el número del booth íntimo marcado en tinta roja. Cuando le pregunté sobre eso, el rostro de Clarence se quedó en blanco por un momento. Un destello de algo frío y calculador antes de que su habitual sonrisa cálida regresara. Cena de cliente, dijo besándome en la frente. Sabes lo exigente que puede ser Antonio. Pero Antonio era una mujer. La había conocido en la fiesta de Navidad de la empresa de Clarence. Había visto su anillo de casada, la escuché hablar sobre su marido y sus hijos adolescentes. No era el tipo de mujer que exigía cenas íntimas en restaurantes románticos. Esa noche me quedé despierta junto a mi marido, escuchando su respiración tranquila y preguntándome cuándo se convirtió en un extraño. Me fui al amanecer, diciéndome a mí misma que estaba siendo ridícula. La cabaña estaba a 9 horas en coche, a través de sinuosos caminos de montaña, y había emprendido el viaje impulsivamente, movida por la necesidad de ver la cara de Clarence, cuando lo sorprendiera tal vez para atisbar al hombre con el que me casé, bajo la máscara que últimamente había estado usando. La radio sonaba suavemente mientras conducía. Canciones de amor que ahora me parecían una burla. Había llamado a mi mejor amiga Cassie para contarle sobre mi viaje improvisado, pero ella había reaccionado de manera extraña, casi como si estuviera asustada. Tía, tal vez deberías darle espacio, me dijo con la voz tensa. Los hombres necesitan su tiempo a solas. Cassie había sido mi roca desde la infancia, la única persona que siempre apoyó cada decisión que tomaba. Su repentina distancia en los últimos meses había sido otra fuente de confusión en mi mundo que se volvía cada vez más caótico. ¿Desde cuándo defiendes a Clarence?
Le pregunté, pero ya había colgado. Llegué justo cuando el sol se estaba poniendo tiñendo los pinos con tonos dorados y carmesí. La cabaña era más grande de lo que imaginaba, mucho más lujosa. Clarence la había descrito como una escapatoria rústica, pero el edificio frente a mí claramente era caro, con ventanas del suelo al techo y una terraza envolvente. Había 3 autos en el camino de entrada. Reconocí el sedán negro de Clarence, pero los otros 2 eran desconocidos, un deportivo rojo y un SUV blanco con ventanas tintadas. No eran exactamente los vehículos típicos de un fin de semana de chicos que había imaginado. Me quedé en mi coche casi 1 hora observando el cálido resplandor de las luces a través de las ventanas, tratando de reunir el valor para tocar la puerta. Una parte de mí quería dar media vuelta y pretender que nunca había venido. Otra parte de mí ya sabía que lo que encontrara allí cambiaría todo. Finalmente el frío me sacó del coche. Me acerqué a la puerta con pasos sigilosos y fue entonces cuando los escuché, las voces que destrozaron lo que quedaba de mi mundo. Me apreté contra la pared de la cabaña respirando entrecortadamente. A través de la rendija de las cortinas podía ver el salón. Clarence estaba sentado en un sofá de cuero con el brazo alrededor de una mujer de cabello castaño rojizo y una cicatriz distintiva en la mano izquierda, una línea blanca fina que brillaba a la luz del fuego. Era Elena Ma, su antigua colega, que supuestamente se había mudado a Portland el año pasado. Solo la había conocido una vez en una barbacoa de trabajo, pero me había dejado una impresión. Hermosa, aguda, con unos ojos que parecían catalogar cada debilidad. Hizo un comentario extraño ese día, algo sobre lo afortunada que era por tener un esposo tan dedicado, su voz teñida de una ironía que no entendí en ese momento. Pero no era solo Elena. Sentada frente a ellos con una copa de vino en la mano y riendo de algo que había dicho Clarence, estaba Cassie. Mi Cassie, mi mejor amiga desde que teníamos 12 años, estaba allí en la cabaña secreta de mi esposo, parte de la telaraña de mentiras que él había tejido. La traición me golpeó como un golpe físico. Me doblé jadeando, sintiendo que podría vomitar allí mismo en la terraza de madera. Lo realmente hermoso, dijo Clarence, su voz resonando claramente a través de las finas paredes, es como ella realmente cree que estamos intentando tener hijos. Como si alguna vez quisiera atarme con sus genes. Elena rió. Un sonido como campanas rotas. Eres terrible pero brillante. ¿Cuánto tiempo crees que podrás seguir con esto? Mientras sea necesario, respondió Clarence. Ella tiene esa herencia que viene de su abuela. Una vez que eso se resuelva, podemos pasar a la siguiente fase. Herencia. Mi abuela había muerto hacía 6 meses dejándome su casa y una suma considerable de dinero. El testamento aún estaba en proceso de legalización, pero Clarence había mostrado un interés inusual en el asunto, preguntando sobre los plazos y las cantidades. Y luego que esta buena fue una tercera voz, una voz de hombre que no reconocí. Simplemente desapareces. Un corte limpio, dijo Clarence. Ella pensará que tuve un colapso o algo así. Tal vez una crisis de mediana edad. Es el tipo de persona que se culpó a sí misma, que encontraría excusas para el comportamiento de los demás. Fue entonces cuando Cassie habló su voz más baja de lo habitual. Aún lo sigo considerando cruel, Clarence. Ella es mi mejor amiga, dije con voz tensa. Tu mejor amiga también vale $3 millones, respondió Elena de manera cortante. No te pongas sentimental ahora. Me quedé congelada contra la pared durante lo que parecieron horas escuchando cómo desmenuzaban mi vida como si fueran cirujanos amateurs. La imagen que pintaban era devastadora. No solo infidelidad, sino un engaño planificado a largo plazo que involucraba a varias personas en las que confiaba. Clarence no solo me había engañado, había estado aislándome de manera sistemática, manipulándome psicológicamente, preparándome para lo que él llamaba la cosecha. La herencia era solo el principio. Había estado documentando cada uno de mis momentos inestables, mis preguntas sobre su comportamiento, mi paranoia creciente. Estaba construyendo un caso para demostrar mi incompetencia mental, planeando tenerme internada una vez que el dinero estuviera asegurado. Elena, al parecer, no era solo su amante.
Era una terapeuta licenciada expulsada por prácticas poco éticas y especializada en manipulación psicológica. Había estado entrenando a Clarence sobre cómo destruir mi confianza, cómo hacerme cuestionar mis propias percepciones. Y casi les había estado dando información sobre mi estado emocional, mis miedos, mis vulnerabilidades. Cada conversación que habíamos tenido, cada secreto que había compartido, se lo había pasado a Clarence como si fueran informes de inteligencia. Ella ha estado preguntando por la cena con Antonio. Casi decía, creo que ha descubierto algo. No importa, respondía Clarence. Elena la tiene preparada para un colapso, unos meses más de tratamiento y estará lista para la evaluación. Tratamiento. La palabra me heló las venas. Pensé en las infusiones de hierbas que Clarence me preparaba todas las noches, insistiendo en que me ayudarían con la ansiedad. Recordé cómo me sentía cada vez más nublada, olvidadiza, propensa a estallidos emocionales que parecían surgir de la nada. Me estaban drogando. ¿Cuándo llega Warren?, preguntó Elena mirando su teléfono. Warren. El nombre me golpeó como una bofetada. Lo conocía. Warren Thorne, el jefe de Clarence, el hombre que había sido tan comprensivo cuando tuve mi episodio en la fiesta de Navidad de la empresa. Esa noche me desmayé. Me desperté en el hospital sin recordar cómo había llegado allí. Clarence estaba tan preocupado, tan amoroso, convenciéndome de ver a un terapeuta, el terapeuta de Elena. La puerta se abrió y Warren entró sacudiéndose la nieve de las botas. Era mayor que los demás, de cabello plateado y una sonrisa distinguida que hacía que la gente confiara en él de inmediato. ¿Cómo está nuestra paciente?, preguntó, acomodándose en un sillón cerca de la chimenea. Progresando maravillosamente, respondió Elena. La medicación la ha hecho mucho más maleable. Comenzaba a dudar de sus propios recuerdos de la evaluación psiquiátrica que tenía programada para el mes siguiente. He documentado su creciente paranoia, su inestabilidad emocional, su incapacidad para mantener amistades. La voz de Elena era clínica distante. Incluso ha estado aislándose de su familia. Pensé en las peleas que había tenido con mi hermana, en cómo había estallado contra mi madre el mes pasado. En ese momento lo atribuía al estrés, a la extraña niebla que parecía nublar mis pensamientos. Ahora me di cuenta de que era la droga, la presión psicológica calculada, el desmantelamiento sistemático de mi sistema de apoyo. La belleza de esto, dijo Warren, es que ella realmente estará mentalmente enferma cuando terminemos. El trauma de descubrir la infidelidad de su marido, combinado con la medicación y el aislamiento, comenzaría a causar un daño psicológico real. Necesitaría tratamiento. El tratamiento que tú proporcionarías, añadió Clarence, sonriendo a Elena. Exacto, y ese tratamiento es caro, muy caro. Ya había escuchado suficiente, más que suficiente. Pero cuando me giré para salir, para intentar escapar de esta pesadilla y encontrar una forma de seguir adelante, algo llamó mi atención y me heló la sangre de nuevo. Sobre la mesa de café, apenas visible desde mi ángulo, había una pila de fotografías. Aunque estaba a distancia, pude distinguir lo que eran imágenes de mí, durmiendo, duchándome, realizando mi rutina diaria. Me estaban observando, documentando cada movimiento durante meses. Y debajo de las fotos había un documento con mi nombre. No pude leer los detalles, pero pude ver el encabezado. Procedimientos para compromiso involuntario. No solo planeaban robarme la herencia, planeaban hacer que me encerraran. Retrocedí del ventana, mi mente acelerada. Necesitaba pruebas, necesitaba evidencia, pero más que eso necesitaba venganza. Esas personas me habían robado meses de mi vida, envenenado mi cuerpo y mente, destruido mis relaciones. Me habían hecho dudar de mi propia cordura, cuestionar mi propio valor. Habían convertido mi amor en un arma contra mí. Pero cometieron un error crucial. Me subestimaron. Conduje hacia casa en un estado de trance, mis manos temblando en el volante. Pero al llegar a la que había sido nuestra casa, me di cuenta de que, dado que Clarence nunca contribuyó con la hipoteca, había comenzado a trazar un plan. Querían jugar con mi mente, pues les mostraría lo que una mujer realmente rota es capaz de hacer. Durante las siguientes 2 semanas me convertí en la víctima perfecta. Dejé de hacer preguntas sobre los viajes de Clarence,
Dejé de desafiar sus explicaciones. Bebía el té que me preparaba, pero aprendí a esconder las pastillas que encontré dentro del tarro de miel, las mismas que luego mandaría a analizar, y que resultaron ser una mezcla de sedantes y alucinógenos. Actuaba confundida, olvidadiza, cada vez más inestable. Montaba episodios cuidadosamente en lugares públicos, siempre con testigos, siempre con Clarence ahí, actuando de esposo preocupado. Lo dejé construir su caso contra mí. Dejé que pensara que su plan estaba funcionando. Pero yo también estaba construyendo algo. Contraté a un investigador privado pagándole en efectivo usando mi apellido de soltera. En una semana había descubierto la verdad sobre el pasado de Elena, sus víctimas previas, su patrón de atacar a mujeres adineradas y aisladas. Encontró pruebas de la implicación de Warren en al menos 3 casos más de fraude financiero. Incluso descubrió que la cabaña no era más que una propiedad alquilada, pagada con dinero malversado de la empresa de Clarence. Documenté todo, cada conversación, cada comportamiento extraño, cada pastilla que encontraba. Instalé cámaras ocultas en la casa, grabé las llamadas telefónicas de Clarence, seguí sus movimientos. Me convertí en detective de mi propia vida, reuniendo pruebas de su conspiración. Me puse en contacto con sus otras víctimas. Margaret Yunai había sido paciente de Elena hace 2 años. Había perdido a su marido y su casa por lo que pensaba que era una crisis tras la muerte de su madre. Pero cuando le mostré las fotos de Elena en la cabaña, su mirada se endureció. Me convenció de que estaba perdiendo la cabeza. Me hicieron ingresar, dijo Margaret en voz baja. Mis propios hijos me hicieron internar. Lo perdí todo. Kimberly Jessie había sido asistente de Warren antes que yo. La despidieron por comportamiento errático después de cuestionar las discrepancias en las cuentas de la empresa. Estaba demasiado avergonzada para defenderse, demasiado rota para buscar justicia. Él destruyó mi reputación, me dijo. Nadie quería contratarme. Tuve que volver a vivir con mis padres. Una por una las encontré. Las mujeres que habían sido objetivo manipuladas, descartadas. Algunas habían perdido dinero, otras su cordura, sus familias, sus vidas. Todas habían sido seleccionadas cuidadosamente, ricas, aisladas, confiadas. Todas demasiado avergonzadas o traumatizadas para buscar venganza. Hasta ahora comencé a plantar semillas pequeñas al principio, una palabra aquí, una duda allá. Dejé escapar a Clarence, que había tenido sueños extraños que me preocupaba por mi salud mental. Le pregunté con lágrimas en los ojos y pensaba que me estaba volviendo loca. Me abrazó su voz llena de falsa preocupación. Me preocupa mucho, cariño. Tal vez sea hora de que busques ayuda. Dejé que fuera él quien hiciera la cita con Elena. Me senté en su oficina interpretando a la perfección el papel de la mujer confundida y asustada, mientras ella me guiaba cuidadosamente hacia la aceptación de síntomas que no tenía de experiencias que nunca viví. Creo que podría estar teniendo un colapso. Le dije exactamente lo que ella quería escuchar. Es muy valiente de tu parte admitirlo, respondió ella, sus ojos brillando con satisfacción. El primer paso hacia la sanación es reconocer que necesitas ayuda. Pero yo ya recibía ayuda, solo que no la que ella esperaba. La doctora Jennifer Walsh era una terapeuta real, una mujer especializada en abuso psicológico y gaslighting. Había sido recomendada por una de las víctimas anteriores de Elena y aceptó trabajar conmigo gratuitamente después de escuchar mi historia. Lo que describes es tortura psicológica sistemática, me dijo en una de nuestras sesiones secretas. El drogaje, el aislamiento, la manipulación, todo está en los libros. ¿Pero cómo lo pruebo? ¿Cómo hago que paguen por lo que han hecho? La doctora Walsh sonrió. Y por primera vez en meses sentí que tenía una aliada que no estaba trabajando en mi contra. Vamos a darles exactamente lo que quieren, dijo. Vamos a dejar que crean que han ganado. El plan era elegante en su simplicidad. Tendría un colapso muy público y dramático en la fiesta de Navidad de la empresa, la misma fiesta en la que me drogaron el año pasado. Pero esta vez yo tendría el control. Pasé semanas preparándome. Practiqué mis líneas, mis expresiones, mis reacciones. Coordiné con la autora Walsh, con el investigador privado, con la red de víctimas que habíamos formado. Todos tenían un papel que desempeñar.
La noche de la fiesta llegué del brazo de Clarence interpretando el papel de la esposa devota, pero cada vez más frágil. Vi a Elena al otro lado de la sala elegante, con un vestido negro que probablemente costaba más que mi salario mensual. Warren estaba en la barra ejerciendo su influencia con su lengua plateada, tejiendo mentiras y encantos por igual. Cassie estaba allí también, luciendo incómoda pero decidida. Me había estado evitando durante semanas y podía ver la culpa devorándola por dentro. Bien, debería sentirse culpable. Esperé hasta el momento perfecto, hasta que la sala estuviera llena, hasta que todos los jugadores clave estuvieran en posición. Entonces, dejé que me desplomara. Fue una obra maestra de caos controlado. Acusé a Clarence de ser infiel, de mentir, de hacerme sentir loca. Despotriqué sobre el té, sobre las pastillas, sobre las fotos. Mencioné nombres. Señalé con el dedo, hice escándalos que tenían a toda la sala cautivada. Clarence desempeñó su papel perfectamente. El esposo preocupado lidiando con una esposa inestable. Elena se apresuró a ayudar, manteniendo su compostura profesional, incluso mientras susurraba algo sobre llevarme a un lugar tranquilo. Warren ofreció la autoridad, la voz de la razón en medio del caos. Pero yo no había terminado, ni mucho menos. Ella me está tratando, grité señalando a Elena. Ella me ha metido en la cabeza diciéndome que estoy loca, pero ella es la que está loca. Ni siquiera tiene licencia. La cara de Elena se puso blanca. En el silencio que siguió pude escuchar los murmullos, las preguntas empezaron a surgir. Eso no es cierto, dijo Elena, pero su voz carecía de convicción. Revísalo tú misma, sollocé sacando mi teléfono. Revisa el registro de licencias del Estado. Revisa su historial, revisa lo que le hizo a Margaret Chun Lee, a Kimberly Jessie, a todas las demás. Había subido todo a un sitio web, documentos, fotos, grabaciones, testimonios de sus víctimas anteriores. Lo había hecho público esa mañana, luego envié el enlace a todos los presentes en la fiesta. El sonido de los teléfonos vibrando llenó la sala, mientras la gente empezaba a mirar, leer y comprender lo que estaban viendo. Clarence intentó intervenir, haciéndose pasar por el esposo protector, pero yo tampoco había terminado con él. ¿Y tú? Me volví hacia él con toda la furia que había estado acumulando. Tus viajes al chalet con tus amigos, excepto que no son tus amigos, ¿verdad? Son tus cómplices. Entonces saqué las fotos, las que había tomado a través de la ventana del chalet, las que mostraban a Clarence con Elena, con Warren, con Cassie. Las había ampliado impresas en tamaño póster y ahora las repartía como si fueran recuerdos de fiesta. Sorpresa reía el sonido agudo y salvaje. Conduje 9 horas hasta tu cabaña, Clarence. Escuché cada palabra. Sé todo sobre la herencia, los papeles de compromiso y las drogas que has estado poniendo en mi té. La habitación estalló. Clarence intentaba controlar el daño. Elena retrocedía hacia la salida. Warren estaba en su teléfono, probablemente llamando a su abogado, pero ya era demasiado tarde. La verdad salió a la luz propagándose por la habitación como un incendio incontrolable. Y yo aún no había terminado. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de procedimientos legales, atención mediática y humillación pública para mi esposo y sus cómplices. Las pruebas que había reunido eran abrumadoras: registros financieros, informes médicos, testimonios de múltiples víctimas. El detective privado había hecho su trabajo a la perfección. Clarence fue arrestado por fraude, conspiración y agresión. Las drogas en mi sistema fueron fácilmente detectadas y el patrón de abuso sistemático era irrefutable. Su empresa lo despidió de inmediato y las acusaciones de malversación que siguieron aseguraron que jamás podría trabajar en el sector financiero de nuevo. Elena perdió su licencia de terapeuta de forma permanente y enfrentó cargos criminales por ejercer sin licencia, además de fraude y conspiración. Sus víctimas anteriores, impulsadas por mi ejemplo, salieron a la luz con sus propios relatos. Las demandas civiles que siguieron la mantendrán en los tribunales durante años. Warren fue la novela más difícil de atrapar, pero el detective privado descubrió su conexión con los fondos malversados. Fue arrestado en su casa, escoltado por la policía mientras sus vecinos lo miraban. Su reputación, cuidadosamente construida durante décadas,
se desmoronó en cuestión de días. Pero casi era diferente. También había sido manipulada a su manera. Clarence la convenció de que yo realmente estaba desequilibrada, que ellos me ayudaban. Le había prometido dinero, reconocimiento, una vida mejor si solo ayudaba a salvarme de mí misma. Había sido débil, no malvada. Desesperada, no calculadora. La dejé sufrir durante un tiempo, dejándola vivir con el conocimiento de que había traicionado a su mejor amiga, de que había sido usada como una pieza en el juego de otro. Pero con el tiempo la perdoné, no porque lo mereciera, sino porque yo merecía paz. La herencia llegó mientras Clarence estaba en prisión esperando juicio. $3 millones justo como dijeron, pero ya no los necesitaba. Había aprendido a vivir sin depender de la aprobación de nadie, sin necesitar el amor de nadie. Vendí la casa, nuestra casa, la que había sido mi prisión, el lugar donde me envenenaron sistemáticamente y me llevaron al borde de la locura. Me mudé al otro lado del país, comencé de nuevo. El Dr. Walsh me ayudó a procesar el trauma, a comprender cuán profundamente me habían manipulado. Las drogas ya habían salido de mi sistema, pero el daño psicológico tomó más tiempo en sanar. Creé una fundación para víctimas de abuso psicológico, utilizando el dinero de mi abuela para financiar asistencia legal y terapia para mujeres como Margaret y Kimberly, mujeres que habían sido objetivo manipuladas, descartadas, mujeres que merecían justicia. Clarence me escribió cartas desde la cárcel. Al principio eran furiosas y acusadoras, luego suplicantes, después patéticas. Nunca las abrí. Ahora tenía una nueva vida. Una vida en la que no tenía que dudar de mis propias percepciones, en la que no tenía que preguntarme si las personas que amaba estaban tramando contra mí. Era una buena vida, una vida libre. Pero había algo que nunca le conté a nadie, un secreto que guardé bajo llave en lo más profundo de mi corazón. La mañana en que conduje hacia la cabaña me detuve en una gasolinera a 1 hora de distancia. Estaba llenando el tanque de mi coche cuando vi una figura familiar en la bomba de al lado, una mujer con el cabello corto y canoso y unos ojos amables. Mi abuela que supuestamente había muerto 6 meses antes, que me había dejado millones de dólares, que había sido enterrada en una ceremonia a la que asistí y que planeé. Ella me miró con unos ojos llenos de tristeza y amor y me dijo solo una cosa: lo siento, cariño, lo siento tanto. La había visto alejarse dejándome allí con la manguera de gasolina en la mano y mi mundo girando sobre su propio eje. Nunca le había contado a nadie lo que había visto ese día, ni al Dr. Walsh, ni al investigador privado, ni siquiera a mí misma la mayoría de las veces. Me había convencido de que fue una alucinación, un juego de luces, un efecto secundario de las drogas que me habían estado administrando, pero en el fondo sabía la verdad. Mi abuela había fingido su propia muerte para desenmascarar a las personas que intentaban destruirme. Había orquestado su propia desaparición. Me dejó una fortuna que me convertiría en un objetivo, y luego observó desde las sombras mientras los depredadores se mostraban tal como eran. Había sacrificado su propia vida, su propia identidad para salvar la mía, y de algún modo había sabido que sería lo suficientemente fuerte para salvarme. La herencia no era solo dinero. Era una prueba, una trampa, un regalo envuelto con la forma de una maldición. Era el último acto de amor de mi abuela, no para protegerme de los lobos, sino para darme las herramientas para destruirlos. Nunca la volví a ver después de aquel día en la gasolinera, pero a veces en las noches más solitarias sentía su presencia orgullosa protectora y finalmente en paz. Después de todo, ella me enseñó la lección más importante de todas. Confía en ti misma. Siempre confía en ti misma porque al final eres la única que puede salvarte. 5 años después recibí un paquete sin remitente. Dentro había una sola fotografía, una imagen de mi abuela en una playa tropical, con el cabello blanco como espuma del mar, su sonrisa radiante de felicidad. En el reverso, con su escritura tan familiar, solo había 4 palabras: lo lograste, cariño. Enmarqué la foto y la coloqué en mi escritorio junto al premio que había recibido por el trabajo de mi fundación. Cada día al mirar su rostro recordaba que el amor no siempre se parece a la protección. A veces se parece a la preparación,
A veces se parece a enseñarle a alguien a pelear sus propias batallas. A veces se parece a morir para que alguien más pueda vivir. Clarence salió de prisión el año pasado. A veces trata de ponerse en contacto conmigo a través de abogados y conocidos comunes. Quiere disculparse. Dice que quiere hacer las paces, pero no me interesan sus disculpas. No me interesan sus explicaciones, ni sus excusas, ni sus promesas de cambio. Me interesa la mujer en la que me he convertido, la mujer que confía en sus propios instintos, que no necesita la validación de nadie, que sabe que a veces las personas que más nos hieren son las que dicen amarnos con más fuerza. Me interesa la vida que he construido a partir de las cenizas de la que intentaron destruir, y me interesa el futuro. Mi futuro, el que estoy escribiendo con mis propias manos, con mis propias palabras en mis propios términos. Porque al final, la mejor venganza no es la destrucción, es la reconstrucción. Es convertirte en alguien tan magníficamente, indiscutiblemente tú, que las personas que intentaron romperte se vuelvan irrelevantes. Es vivir bien, vivir libre, vivir sin miedo. Es recordar que no eres lo que dijeron que eras. Eres lo que eliges ser. Y yo elijo ser extraordinaria.